Bendito sea el nombre del Señor. Agradecidos por su misericordia y porque podemos venir a su casa, a donde Él trabaja en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana para poner la palabra del Señor delante de Él y pedirle que sea Él añadiendo sobre cada uno de nosotros esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto, de manera que su palabra pueda ministrar cada una de nuestras vidas conforme a su poder. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, Dios, porque tú has sido bueno, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, porque desde que entramos por estos atrios, Señor, podemos experimentar tu amor con cada uno de nosotros, Señor, aún a través de la relación fraternal que nos permite, Señor, desarrollar en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú has visto nuestra necesidad, has visto, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Y vas a traer esta palabra, Señor, para edificar nuestras vidas según tú sabes que cada uno lo necesita, Padre. Que cada uno, Señor, de nosotros pueda ser esa tierra fértil, Señor, a donde tu palabra caiga, Señor, de gloria, para que pueda germinar y llevar fruto al 100 por 1, Señor. Así cada corazón de cada niño, Señor, de cada joven, Padre, aún de cada bebé que se encuentra siendo instruido en clase cuna, Señor, que esa tierra desde ya sea una tierra fértil para que lleve fruto en ti, eterno Dios. Por cada maestro, Señor, que nos hemos preparado, Señor, para traer tu consejo, oh Dios eterno, que seas tú a través de nuestra boca guiándonos en todo, Padre, para que tu palabra sea clara. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Vamos a continuar en esta mañana con la enseñanza que hemos venido trabajando desde hace ya un tiempo atrás, que lleva por título el suministro de su amor, y hemos estado entendiendo este suministro de su amor por medio de lo que es el Salmo 23, a donde Dios nos ha venido mostrando que en ese amor maravilloso Él es nuestro pastor, y como nuestro pastor trabaja en cada una de nuestras vidas en diferentes áreas, en diferentes necesidades. Y dentro de lo último que hemos venido tocando, en el versículo 4, a donde el Señor, del Salmo 23, a donde el Señor viene y nos habla que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nos dice la palabra, no debemos de temer mal ninguno. ¿Por qué? Porque nos venía diciendo precisamente, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y estábamos estudiando específicamente el mes pasado y este domingo que pasó lo que es el símbolo de esa vara y ese cayado que Dios usa para tratar cada una de nuestras vidas. Veíamos que especialmente cuando andamos en valle de sombra y de muerte, cuando cada uno de nosotros está en esa situación difícil, en esa situación oscura, en esa situación donde puede estar lleno de temor, donde puede haber angustia, donde puede haber excitación interna del corazón por causa del miedo, es donde el Señor viene y usa de esa vara, usa de ese cayado para ayudarnos a que podamos ser guiados, y que en medio de esa oscuridad, que en medio de todo lo que pueda ser ese valle de sombra y de muerte, ninguno de nosotros vaya a quedar extraviado, porque Dios lo que quiere es recogernos como rebaño para que todos podamos caminar juntos y así alcanzar entonces lo que Él determina o define para cada una de nuestras vidas. La semana pasada estábamos viendo lo que era ese cayado y veíamos que este cayado, la palabra hebrea, viene a decirnos que es un respaldo, un sostén. Concretamente, figurativamente, es protector o sustento, y concretamente es un bastón, un báculo, un bordón. Veíamos, hermanos amados, cómo este cayado es un bordón bastante alto, un instrumento bastante alto. Vimos que medía, de acuerdo a lo que usaban los pastores, entre 1,32 m y 1,37 m, y tenía una parte curva en la parte alta del cayado, con el fin de poder ser una herramienta que el pastor pudiera utilizar a largo alcance
cuando una oveja estaba en peligro, ya fuese de caer o cuando ya hubiese caído a un abismo. A través de esa vara curva el pastor puede jalar a la oveja y rescatarla de manera que no quede perdida o que no quede descarriada o que no quede destruida. Y veíamos, hermanos amados, que en esta parte ese bordón o ese cayado viene a servir de guía para cada una de nuestras vidas. Viene a atraer hacia el pastor a aquellas ovejas que se dispersan, o viene a sacarlas de algún lugar peligroso. Puede ser arbustos espinosos, pero siempre va a estar ahí ese cayado para rescate, para poder ayudar, para poder guiar. Sin embargo, lo vemos como parte de la disciplina, porque es como que si a usted el Señor con ese cayado, al jalarlo del cuello, yo lo asocio como cuando a uno le daban un jalón de orejas, ¿verdad? ¿A quién le gustaba el jalón de orejas? A nadie. O como cuando un niño va corriendo y el papá o la mamá lo ven en peligro porque va a cruzar la calle y la mamá estira la mano o el papá estira la mano y le mete ese jalón. ¿Lo agarre? ¿De dónde lo agarre? ¿Nos ha pasado? Lo agarre de la camisa y se la desvancije toda, lo agarre del brazo y lo jale duro, y el chiquillo se va a quejar, va a decir, ay, puede ser que hasta del pelo lo agarre. Y no está tratando de hacerle daño, está tratando ¿de qué? De protegerlo. Eso es el cayado. Cuando el Señor nos lo estira y lo jala, nos va a doler, porque nos está haciendo devolvernos al sitio a donde Él quiere, para que en medio de ese valle oscuro ninguno de nosotros se pierda, sino que pueda ser alcanzado por el Señor. Y específicamente estábamos en el libro de Miqueas. Ahí quedamos, no pudimos terminar el pasaje que estábamos estudiando en el libro de Miqueas, donde estábamos tratando precisamente cómo el Señor, aún a través de la palabra, desde tiempo antiguo, hablaba del cayado, y no lo hablaba para los pastores que tenían rebaños con ovejas físicas, lo hablaba para el pueblo de Israel, porque Dios considera al pueblo de Israel, consideró al pueblo de Israel en aquella época su rebaño, su pueblo, como nos considera a nosotros hoy en día su rebaño. En Miqueas capítulo 7 leíamos los versículos 14 y 15 primeramente, y estudiábamos cómo ahí dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en el campo fértil busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y estudiábamos que aquí el profeta Miqueas le pedía al Señor: apacienta al pueblo con tu ganado. Utiliza esa herramienta para devolver al pueblo a tu camino, de manera que al ser devuelto pueda alimentarse, porque apacentar es alimentar, es sustentar, es darle el refrigerio, darle el alimento que éste necesita. Por eso decía: apacienta a tu pueblo con tu cayado. Y decía: el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. Y veíamos que específicamente hablaba de la montaña del Carmelo, como cuando nos metemos en la montaña del Carmelo, en esa área solitaria, en ese lugar a donde nadie puede penetrar, a donde nadie nos puede alcanzar, vamos a quedarnos sin alimento, porque el Carmelo, como estudiábamos la semana pasada, era un lugar rocoso de piedra caliza. Y en la piedra caliza, hermanos amados, no crece absolutamente nada. No se da ni siquiera un poquito de pasto verde, ni siquiera un musgo, diríamos, sino que la montaña caliza no permite, porque al ser caliza, está hablando de cal, ella misma viene a secar más bien cualquier cosa que se pueda producir. Por eso el profeta decía: saca a tu pueblo que mora solo en la montaña del Carmelo, para que el pueblo dejara de estar en esa soledad, en ese valle de sombra y de muerte, y pudiera con el cayado ser jalado nuevamente, ubicado a un lugar a donde pudiese el pueblo encontrar pasto. Y dice: llévalo al campo fértil, busque pasto. ¿A dónde?
en Basán y en Galaad. Y veíamos que Basán era una llanura fértil, una llanura sin piedras. Es más, el Basán recibe el agua del monte Hermón, a donde sabemos que en ese monte Hermón también se habla de la frescura de Dios, y todo el agua que desciende del monte de Hermón riega esa llanura de Basán, y es la que hace que haya un valle fértil, es la que hace que haya pasto. Entonces, cuando dice vuelva tu pueblo con el cayado al Basán, está diciendo salga el pueblo de esa soledad donde no hay alimento y pueda el pueblo encontrar un lugar a donde sea apacentado, a donde sea sustentado. Veíamos también que no solo hablaba de Basán, sino que hablaba de Galaad, a donde veíamos que Galaad es una región montañosa. Pero Galaad es una región que recibe tanta agua, hermanos amados, que dice que recibe entre 61 y 81 centímetros de agua en el tiempo de invierno y en el tiempo de otoño. Entonces siempre tiene suficiente pasto por causa de la abundancia de agua. Pero además dice que Galaad cuenta con una cualidad, y es que en el tiempo de primavera y en el tiempo de verano siempre tiene un rocío que la riega, siempre. Y obviamente si el rocío la riega, pues lo que es verde se va a mantener verde, porque el rocío va a hacer que pueda siempre haber ese pasto tierno, ese pasto fresco. Y es donde vemos que entonces el Señor está hablando de poder hacer que el pueblo no se quede sin sustento, y con ese cayado nos jala para que podamos ser alimentados. No sé si la hermana Grace va a dar un aporte. Ella me lo mencionó en estos días y no lo dio el domingo pasado debido a que estábamos contratiempo, digamos, y quiso esperar a hacerlo en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Es sobre el Monte Carmelo. En el momento que leímos que en la versión que la hermana trajo, hablaba de ese monte, ese Carmelo. Cuando yo me senté, se me vino al pensamiento el momento donde estuvo Elías, cuando en el Monte Carmelo, ¿verdad? Ya él había pasado la muerte de los 450 sacerdotes de Baal, y él subió, dice la Biblia, que al Monte Carmelo, él y su criado. Y me llamó la atención que dice que la posición de Elías, que quiero leérsela, en la Biblia está en 1 Reyes 18, del 42, voy a leer unos versículos, dice así: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, mirando, me llamaba la atención la posición de Elías. Como dice aquí la palabra, dice que puso sus rodillas en tierra, su cabeza entre las rodillas, y así permaneció. Y el criado era el que llegaba y le decía, había ido ya una vez, dice, yo no veo nada, porque él le había dicho, sube todavía en el Monte Carmelo, le dijo, sube a ver qué se ve, ¿verdad? Porque qué podía ver en la punta arriba, y dice, no veo nada. Y 7 veces lo mandó Elías a subir hasta que viera algo. Y cuando él vio la palma de la mano, la nube, como una palma de una mano, entonces vino y le dio la noticia. Y dice que fue cuando Elías le dice, ve acá, avísale que viene una gran lluvia, porque ya Dios le había dicho a Elías que iba a llover. Y dice, sí, ya tenían los 3 años, mejor dicho. Entonces, el siervo corre hacia Acab, pero Elías dice que se ciñe
y va a Jezreel. Y me llamaba y quiso hacerles el comentario de esto, de lo que significa Jezreel, porque dice que es Dios sembrará. Entonces, ¿dónde nos podemos ver también nosotros? Quizás como con Elías en ese valle de sombra de muerte, pero está ese callado, está esa vara también, es su palabra, en la cual hemos creído que Dios va a sembrar, de que Dios va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Aunque se levante ese criado, porque yo le decía a la hermana, ese criado puede ser, viene a simbolizar ese razonamiento, esa duda, esa falta de fe en nosotros. Pero aunque volvamos a Elías no se movió del lugar mientras que estuvo orando hasta que viniera esa lluvia. Entonces, para que nosotros veamos cómo nuestro Dios es fiel y nuestro Dios responde. Amén. Y si tomamos en cuenta, no solo Elías estaba en esa posición de valle de sombra y de muerte. El pueblo tenía 3 años de no tener una gota de agua, no tener lluvia. Por eso cuando habla la hermana de que Elías corrió a Jezreel, y Jezreel significa el Dios sembrará, estamos hablando de que en ese callado, cuando Dios hizo traer la lluvia, ¿qué quería Dios? Que toda la tierra volviera a producir, porque el pueblo estaba pasando necesidad, el pueblo estaba en hambre, por consecuencias de lo que el mismo pueblo venía haciendo, a donde, como recordamos bien, le servían a los Baales y le servían a Dios, al punto que Dios les dijo a través de Elías: bueno, ustedes tienen que tomar una decisión, escojan a quién van a servir, si a Dios o a los Baales. ¿Por qué? Porque el pueblo se mantenía en esa dualidad, a donde no se mantenía constante en entender que solo al Señor Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo, hoy en día en cada uno de nosotros, es al que debemos de adorar y al que debemos de servir. De ahí es donde entonces el Señor, sigo retomando el versículo 15, dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y vea, hermanos amados, cuando pasamos un valle de sombra y de muerte, cuando pasamos un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia, un tiempo donde no estamos viendo al Señor, y el Señor coge y estira su callado, y métase usted en este momento, cuando hablo de ese tiempo, en su circunstancia. Porque, hermanos, como dije la semana pasada, cada uno de nosotros vive su propio valle de sombra y de muerte. Los matrimonios lo viven en las dificultades que pueden tener a veces en pareja. Los padres con los hijos con los padres, porque los hijos piensan que los padres les causan un mal, no ven que los padres están tratando de llevarlos a un bien, ¿sí o no? Llegamos a tener también valle de sombra y de muerte, a veces con personas del trabajo, con amigos, con compañeros. O sea, póngase usted en la situación. El que está solo, sea porque está soltero, vive su angustia. El que está divorciado, porque se siente también que fracasó. O sea, hay muchas razones por las que una persona pueda estar en ese valle de sombra y de muerte. Pero póngase usted en ese valle de sombra y de muerte en el que usted sabe que vive. Cuando el Señor coge el cayado y lo jala de vuelta y lo lleva a esos pastos, lo lleva a uno a poder entender que debe de estar en Balaán y que debe de estar en Basán, no en Balaán, en Basán, que debe de estar en Basán y que debe de estar en Galaad. Vea lo que el Señor dice a través del profeta: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. O sea que el Señor va a venir a hacernos volver a recibir, a percibir, a poder experimentar esa relación de ese primer amor, como cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Está hablando el Señor de tratar con uno, con esas maravillas como al inicio, porque cuando se está en el valle de sombra y de muerte, ¿cuántos de nosotros no perdemos la fe? No desconfiamos, no dudamos. Precisamente la oscuridad no nos permite ver la claridad de la luz de Cristo. La situación se nos hace tan grande que yo pienso que no va a haber solución. Pero viene el Señor con ese cayado, nos jala y nos da una promesa como se la dio al pueblo de Israel a través de Miqueas.
los volveré, dice, a mostrar como les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y hermanos, ¿cuáles maravillas usó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Todas fueron manifestaciones sobrenaturales. Porque si ese pueblo no hubiera visto las manifestaciones sobrenaturales, no hubieran creído en el rescate que Dios a través de Moisés les ofrecía. De hecho, antes de mandar a Moisés a Egipto, Dios le dijo: te daré esta vara que vas a llevar, porque con esa vara vas a hacer prodigios y señales. Le dijo el Señor para que Moisés también creyera, porque Moisés también tenía temor de volver a Egipto y enfrentarse no solo a los egipcios, sino al mismo pueblo de Israel. Pero el Señor le dijo aquí a Miqueas: dile a mi pueblo como profeta que cuando yo venga y los recoja con ese cayado, les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y piense usted, hermano, cuando usted se convirtió al Señor, en las circunstancias, en las situaciones que usted vino, cuando usted estaba tal vez a punto de morir, inclusive físicamente, en peligros graves, otros tal vez no nos importaba lo que fuera de nuestra vida, ¿cómo se manifestó Dios con sus maravillas? Piense, porque cada uno tiene su propio testimonio. Yo no puedo hablar del testimonio suyo, puedo hablar del mío, pero usted sabe cuál es su testimonio y usted sabe cuáles son las maravillas que Dios utilizó. Pues ¿qué nos dice el Señor? Que cuando Él viene con ese cayado a sacarnos del valle de sombra y de muerte, ¿qué volverá a hacer con nosotros? Esas maravillas que hizo como cuando nos sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que volvamos a creer en que Él siempre sigue al cuidado de nosotros, para que Él sigue rodeándonos con su amor. Entonces, hermanos amados, Dios va a usar cualquier cosa para mostrarse a cada una de nuestras vidas, para darnos a conocer esa maravilla, de manera que usted y yo podamos decir: sí, Él está conmigo, creo que Él está conmigo, porque si no hace esa maravilla, yo seguiría pensando que el Señor no está ahí. Por eso el profeta decía: yo les mostraré las maravillas como el día que saliste de Egipto. Y es más, no vamos a entrar a leer el versículo 16 y 17, pero ojalá que usted lo lea en su casa, porque dice que esas maravillas que Él va a hacer, la verán también las otras naciones. Pero no nos vamos a meter en eso, porque lo que nos interesa en este momento, a través de esta enseñanza, es poder entender cómo el cayado nos va a jalar para alimentarnos, para que la obra de Dios siga firme en nosotros y podamos volver a ver su luz y así permanezcamos en Él. ¿Qué nos dice el versículo 18 y el 20? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces el profeta decía: apacienta a tu pueblo con tu cayado, sácalo de esa soledad de la montaña del Carmelo, dale alimento en Galaad, dale alimento en Basán, y va a ver el pueblo maravillas como al principio. Va a ver ese pueblo que está siendo restaurado, que está entendiendo la obra de ese rescate, esas maravillas sobrenaturales que Dios utilizó para rescatar al pueblo. Pero nos dice: ¿qué Dios como tú? Y hermanos, para mí esta pregunta es el profeta no solo diciéndosela a sí mismo, sino recordándosela al pueblo al que él le hablaba, porque Miqueas era un profeta que le estaba hablando al pueblo. Y el pueblo sabía que se había apartado del Señor.
El pueblo sabía que había pecado en contra de Dios. El pueblo sabía que había entrado en una corrupción. Y ahí es donde, reitero, entramos en ese valle de sombra y de muerte, porque estudiábamos, es lo cotidiano de la vida. Y hermanos, ¿quién en lo cotidiano de la vida no se llena de espinos y de cardos? La vida cotidiana nos hace que se nos peguen los espinos y los cardos. ¿Quién de nosotros no se enoja en algún momento del día? O por lo menos un día a la semana, si es que es tan dichoso que los otros 6 queda libre. Pero un día a la semana, aunque quedemos libres los otros 6, ¿está mal o no? ¿Y por qué nos enojamos? Por los cardos y los espinos de la vida diaria. Nos molesta que alguien no nos traiga algo rápido. Nos molesta que alguien no nos obedezca. Nos molesta que alguien nos hable feo. Nos molesta, como nos decía el Señor en la palabra del miércoles, esperar, ser pacientes. Y a veces estamos esperando y quéjenos, o sea, no somos pacientes. Los cardos y los espinos vienen a acecharnos y hace que entremos en esas molestias, hace que entremos en no entender la obra de Dios, hace que entremos en ese valle de sombra y de muerte que nos atribula. Y el profeta entonces recuerda y dice: que Dios como tú, que perdona la maldad. Porque ¿cuál otro Dios dio a su Hijo para salvación de nuestra vida? ¿Cuál otro, hermanos amados? Desde que el hombre en el huerto del Edén pecó, hizo una promesa de redención para toda la humanidad. Solo nuestro Dios. Y no solo dio a su Hijo Jesucristo, nos ha dado a su Espíritu Santo para que cada día camine con nosotros y nos santifique y nos guíe a toda verdad. Nos lleva por esa senda a través de su Espíritu Santo. Por eso dice: yo no los he dejado solos, no os dejaré huérfanos, porque Él está con nosotros. Pero cuando andamos en ese valle de sombra y de muerte, nos acordamos. Se nos olvida. Y el Señor viene con el cayado, y a través de ese cayado, a través de los mensajes de la palabra, a través de los siervos, a través de los consiervos, a través de los hermanos en Cristo, a través de esas maravillas sobrenaturales, Él viene y nos recuerda. ¿Qué nos recuerda? Que Dios hay como yo. Que Dios hay como Jehová, que perdona la maldad. No solo perdona la maldad, hermano, que se olvida del pecado del remanente de su heredad. Porque, hermanos, ahí Dios pudo haberle sacado al pueblo de Israel continuamente. Ustedes son rebeldes, me tienen cansados, me tienen aburridos. Desde Noé, desde antes de Noé, lo mismo se repite y se repite. Y en vez de ser un Dios perdonador que se olvida de la maldad, sería un Dios cantaletador, de los que da cantaleta, de los que habla y habla y habla y habla. Pero nuestro Dios es un Dios que perdona. Es un Dios perdonador. Y no solo es un Dios perdonador, es un Dios, dice claramente ahí, que se olvida del pecado de su remanente. Ahora, cuando dice que se olvida, les pregunto yo, ¿será que se le olvida a Dios? ¿Será que se le borra de la memoria? ¿Será que deja de ser omnisciente en ese momento y por eso se le olvidó? No, hermanos. Se olvida porque Él elige hacerlo, que es parte de lo que nos corresponde a nosotros si queremos seguirle a Él. ¿Cuántos de nosotros no nos olvidamos de nuestro pecado, aunque ya ha sido perdonado? De nuestra propia falta. Y vivimos amargándonos la vida nuestra, culpándonos y tal vez en ocasiones amargándola de terceros también.
¿Seguiríamos los pasos de un Dios perdonador y que se olvida? ¿Y qué significa? ¿Que a usted Dios le va a hacer así y se le borró la memoria? No, hermanos, la memoria va a estar ahí porque nos la dio Dios. Es la inteligencia que Él nos ha otorgado. Y tenemos un banco. Mientras que no nos dé Alzheimer, Dios nos guarde a todos, tenemos un banco aquí de memoria. Pero ¿te olvidas tú, como se ha olvidado Dios, de ese pecado? Como 1, para no culparte. 2, para no volver a cometerlo. Porque, hermanos, si yo robaba y me olvido de que robaba, ¿robaré alguna vez más? Imposible, ya me olvidé de cómo se hace. ¿Me voy a entender? Me olvido. Si yo era mal hablado y me olvido porque el Señor me perdonó y me limpió mi pecado y se olvidó, y yo me olvido al igual que Él, ¿me voy a acordar de las malas palabras para decirlas? No. Por eso es que tengo que entender que ese rescate viene para traer a mi vida una transformación. Viene para traer a mi vida una liberación. Y hermanos, cuando dice ahí que olvida el pecado, ¿te olvidas tú del pecado no solo tuyo, sino del hermano? Cuando tu esposo te ha faltado, cuando tu esposa te ha faltado, cuando tus hijos te han faltado, cuando el hermano en Cristo te ha faltado, cuando te ha ofendido el vecino, ¿me acuerdo yo o me olvido de ese pecado porque sigo los pasos del Señor? Porque, hermano, cuando usted se acuerda del pecado del otro, ¿quién sigue martirizado? Le pregunto, el que se acuerda. Puede ser que el otro ya quedó libre y anda feliz, pero usted, como no se olvida, yo como no me olvido, vivo amargada. Recibo el perdón de Miqueas. Salgo del valle de sombra y de muerte. Sigo ahí, atormentada, porque no tengo la capacidad de creer quién como tu Dios, o quién Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios puede retener el enojo para siempre. Él es Dios y Él es soberano. Él podría decir, no los perdono. Él podría decir, sigo enojado con ellos. Él podría decir, pero este grupo de ovejas que me tienen al borde de la locura porque siempre andan viendo cómo tirarse al otro lado del abismo. ¿Podría el Señor decir eso? Claro, está en toda la potestad. Pero dice que Él no actúa de esa manera. Él no retiene el enojo. Él no anda buscando a ver qué más pongo para seguir enojada. Dios cada mañana no revisa a ver qué hiciste para seguir separado de ti, enojado contigo. Puede ser que yo me haya enojado con Carlos ayer y hoy en la mañana me levantara diciendo, vamos a ver si me saluda o no, porque si no me saluda, le sumo a lo que me hizo ayer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no andamos buscando cómo sumar? ¿Cómo sumar? Porque queremos retener el enojo, porque queremos sostener la molestia y por lo tanto seguiríamos en el valle de sombra y de muerte. No podríamos entender ese cayado que nos está jalando para ser rescatados. Entonces, hermanos amados, nuestro Dios no retiene el enojo. Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en que su pueblo entienda que Él está estirando el cayado, la vara, jalándonos hacia Él, atrayéndonos. Dice la palabra, con cuerdas humanas de amor los atraeré a mí. Buscará todo para atraernos hacia Él, para acercarnos hacia Él, para juntarnos hacia Él, para que si estamos en esa oscuridad, en ese valle, Él nos vuelva a traer de tal manera que haya luz y claridad en medio de lo que nosotros podemos experimentar con el Señor y salir de esa oscuridad. Se deleita en la misericordia. Y dice el profeta,
Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tenerla. Ya la tuvo cuando nos sacó de Egipto. Y si usted lee las escrituras, hermano amado, usted se va a dar cuenta que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. No puedo decirle cuántas veces. No puedo, porque son incontables. Solo en el tiempo de los jueces, cada 70 años pecaban, se arrepentían, Dios los perdonaba y volvían al mismo ciclo vicioso. Solo en el tiempo de los jueces. ¿Qué decir en el tiempo de los reyes? Pero dice, Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese valle de sombra y de muerte, esos problemas familiares, esos problemas que podemos tener con el esposo, con la esposa en el hogar, esos problemas que tenemos a nivel de hermanos en Cristo, esos problemas que podemos tener en el trabajo, esas situaciones adversas que podemos tener porque la economía se nos frustró, porque algo nos salió mal. Esos problemas que podemos tener cuando pensamos que se nos desacomodaron las cosas, ya sea porque tengo que pasarme de casa o porque tengo que pasar a los niños de colegio o porque tengo que ver de dónde hago para coger, para sostener, para algo. Todo eso, hermano amado, queda sujeto a que nosotros entendamos que cuando me acerco a Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y si Él vuelve a tener misericordia, se restauran los matrimonios. Si Él vuelve a tener misericordia, las familias que son familias disfuncionales se vuelven familias funcionales. Si vuelve a tener misericordia, la economía en el hogar se restaura. Si vuelve a tener misericordia, la relación social entre amigos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio es llevadera. Pero hay que entender qué clase de Dios tenemos y que Él se deleita en la misericordia y que Él se deleita en la restauración y que Él se deleita en sanar cada una de nuestras vidas. Por eso dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hermanos, qué triste es que usted y yo nos estemos acordando constantemente de cosas que para Dios ya fueron echadas en el fondo de la mar. Qué triste. Porque el único que pierde es el que tiene memoria. Y reitero, a usted no se le va a olvidar lo que hizo o lo que le hicieron. Pero el decir que las echo en el fondo de la mar significa que las pongo en un lugar donde se vuelve inalcanzable para yo poder usar de eso para seguir bajo un sistema o una actitud que me dañe o que dañe a otros. Es entender que Dios ha traído ese perdón. Y es donde dice, cumplirás, el profeta le decía a Dios, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La verdad a Jacob. ¿Quién era Jacob, hermanos amados? ¿Quién era Jacob? El nombre Jacob significa suplantador. Y aún desde el vientre estaba peleando por salir primero antes que su hermano mayor. Era un peleón. Era un chiquito de mamá. Se escondía bajo la falda de su mamá. Mientras que su hermano era un cazador. Me imagino a Esaú, un fortachón, corriendo ahí con la jabalina y corriendo ahí. Tenía que tener sus cuadritos, me imagino. Jacob tal vez un poquito más gordito porque dice que le gustaba la cocina, porque se quedaba con la mamá. Era chef el hombre. Comía. Pero el Señor tuvo misericordia de Jacob.
tuvo misericordia de Jacob. Y llegó al punto, hermanos amados, de que tuvo que irse huyendo de su lugar. Huyendo, porque su hermano lo iba a matar. Estaba en valle de sombra y de muerte. La misma mamá le dijo, vea, salga, pero ya. Porque si tu hermano te alcanza, te mata. Yo le pregunto, hermanos, si usted coge la Biblia, las mayores familias disfuncionales existen en la palabra de Dios. Nos guste oír eso o no nos guste, es una realidad. Y la primera fue Adán y Eva. Porque a causa de lo que Adán y Eva hicieron, Caín mató a su hermano Abel. Oiga la clase de problemas de los que estamos hablando. Yo creo que nosotros aquí no tenemos la experiencia ninguno de que como padres hayamos visto que un hijo mate al otro. Tal vez los hemos visto agarrarse del moño. Tal vez los hemos visto sacarlos del cuarto y decirle, este es mi cuarto y aquí no entra. Y poner una señal así bien grande en la puerta, ¡fuera! O alto. ¿Verdad que sí? Pero no hemos tenido el dolor de ver a un hijo muerto porque el otro hermano lo mató. Y no es que no se dé, en la humanidad se da. Estoy hablando de que a nosotros no nos ha tocado ver eso. No nos ha tocado ver un hermano que jure matar a su otro hermano. Y podríamos decir, humanamente, con justa justificación. Porque engañó a su padre, le quitó el derecho de la bendición primaria, le cogió sus ropas, se le metió al cuarto, se le metió a la tienda para oler como él. Porque en este caso Isaac sabía lo que tenía. Isaac no ignoraba lo que eran sus hijos. Por eso le dijo, venga para tocarlo, ya que no tengo ojos, venga para tocarlo. Y venga para olerlo. Y le dijo, qué raro, aunque te sientes como él y hueles como él, me suenas como el otro. Pero creyó y le dio la bendición. Sin embargo, las consecuencias las vivió Jacob. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? ¿Y qué hizo Labán con él? Todo el mundo puede decir que Labán más terrible, porque Dios bendecía a Jacob pariéndole y entonces él le decía, no, ahora las pintadas son mías, y entonces él le quitaba todas las ovejas que eran un montón. No, ahora las otras son mías, y entonces le quitaba. Pero siendo Jacob como era, dejó de clamar a Dios. Él le decía a Dios, Señor, vea, voy a poner esta varita, mira lo que me dijo Labán. Y con esta varita que voy a meter aquí, cuando vengan a las ovejas a ser montadas, haz lo que tengas que hacer. Y todas parían el color que era necesario para que el otro se enriqueciera. Pero ¿a quién tomaba en cuenta? Pero Jacob le dijo, si tú vas conmigo, yo te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Lo tomó en cuenta, aún con sus faltas, aún con sus debilidades. Y cumpliéndole a Dios, Dios le cumplió a él. Cuando Jacob venía de vuelta, hermanos amados, ¿cuántos años habían pasado? Alguno que tenga ahí la memoria que me pueda decir, porque yo no me acuerdo, pero no eran poquitos. ¿Cuántos? 20, dice la hermana Grace. 7 y 6 son 13. Bueno, pongámosle, hermanos amados, que no menos de 10, una década. Una década estuvo afuera, un poco más, pero pongámosle una década para no dar números exactos porque no investigué. ¿Sabe, David? ¿Qué pasó durante todo ese tiempo que estuvo fuera él? Teniendo en cuenta a Dios. Él vivió un valle de sombra y de muerte, aunque se comunicaba con Dios durante todo ese tiempo. Porque cuando decidió venir de vuelta,
decía, no hombre, yo voy a mandar primero el ganado, porque donde mi hermano me tope, me mata. Y después dijo, no, voy a mandar a los criados, para que si los agarra a ellos, se vengue con ellos primero, y poder salir corriendo. Y así fue mandando a su familia poco a poco. Pero Esaú ya había olvidado lo que no había olvidado Jacob. Al punto que cuando se encontró le dijo a Esaú, pero ¿qué es esto que haces, hermano mío? Es que temí, pensé que me ibas a matar. Y dice que se abrazaron y lloraron. Se dio el perdón genuino, se dio la restauración. Pero haciendo eso, en ese valle de sombra y de muerte, mandando a la familia adelante y adelante y adelante, viviendo él eso, Dios les tiró su callado. ¿A dónde les tiró el callado? Cuando se le apareció el ángel. Cuando se le apareció el ángel. Y el ángel con él y él con el ángel. Y cuando el ángel se iba, él le dijo, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y peleó por esa bendición. Tal es la consecuencia que tuvo de pelear, que dice que quedó cojo el resto de su vida. Porque el ángel, para que él lo soltara, le descoyuntó el muslo de la cadera. Imagínense en el dolor que pudo haber sentido. A uno se le tuerció un pie y dura no sé cuánto tratando de, ahora que le toque Dios el dedo del muslo de la cadera y se lo descoyunte. Y quedó así para siempre. Pero se aguantó el dolor y le dijo, no te suelto. Con el dolor, no te suelto. Otro se hubiera tirado al piso a revolcarse. Pero él sabía que por lo que estaba luchando era por la bendición de Dios. Y Dios, como bendición, le cambió de nombre. Le puso Israel. Y hasta el día de hoy, los israelitas llevan ese nombre. Se conoce una nación, un país literal, físico, en Palestina, que se llama ¿cómo? Israel. Por un hombre que salió de una familia disfuncional, que peleó, pero que se comprometió con Dios y recibió la bendición. Le dice aquí, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Y hermanos amados, Dios le dijo a Abraham, cuando él no podía tener hijos, yo haré de ti una nación que no se podrán contar. Y sabe usted que hoy en día usted y yo somos parte de esos granos de arena y de esas estrellas en el cielo. Porque por la fe de Abraham estamos nosotros acá y somos parte de la bendición y la misericordia que Dios le prometió. Y Abraham, hermanos amados, le creyó a Dios en medio de muchas adversidades. Ya tengo que frenar porque el tiempo ya me mató. Pero si uno se pone a analizar cuál es la verdad de las misericordias de nuestros padres y que a Abraham se le habló, hermanos, es de no acabar. Porque Abraham pasó muchos valles de sombra y muerte, pero se dejó jalar con el callado en todos y cada uno de ellos. Por eso el Señor nos acuerda que Él nos quiere apacentar a cada uno de nosotros con su callado. Que nos dejemos jalar hacia Él. Que en medio de la oscuridad que tú estás viviendo, solamente le creas a Dios. Y Dios cumplirá. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sabemos. Eso está entre el Señor y tú. Pero lo que sí sé es que Dios como el nuestro. ¿Qué Dios como el nuestro? Que perdona nuestros pecados y no guarda el enojo,
sino que echa nuestros pecados en el fondo de la mar porque se olvida de ellos. Vamos a estar en pie en esta mañana, hermanos amados. Si Dios lo permite y nos da vida, la próxima semana tocaremos la parte de que Él nos va a infundir aliento. Bendito sea el nombre del Señor. Que esta palabra que el Señor nos ha dado la podamos llevar a cada una de nuestras vidas, en las necesidades de cada uno de nosotros en el diario vivir. La palabra de Dios no es un cuento, no es una historia. La palabra de Dios no quedó ahí escrita para que simplemente nosotros la leamos y analicemos lo que se vivió atrás. La palabra de Dios es hoy. Ella no cambia. Todo lo que está escrito se cumple hoy en cada una de nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, hermanos amados, y si usted en este momento necesita ponerse ahí delante de Dios y decir: Señor, he comprendido que este callado es necesario, que yo misma no me he olvidado, que yo misma me culpo de mis faltas y que puedo culpar a muchos otros cuando tú ya no lo estás haciendo. Si usted, hermano amado, necesita decirle: Padre, así como lo dijiste a través del profeta Miqueas, vuélveme a ti, Señor, usando las maravillas que usaste al principio para que yo vuelva a ese convencimiento. Padre, aquí estamos, Señor, somos polvo, Padre. Somos humanos, Señor de gloria. Tú mismo nos formaste, Señor, del polvo de la tierra. Tú mismo sabes cuántos cardos y espinos a diario se adhieren a cada una de nuestras vidas, Señor. Pero tú, oh Dios, eres un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, Señor. Por eso clamamos a ti, porque sabemos que no hay otro fuera de ti que pueda hacer cosas maravillosas y preciosas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, tu pueblo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú sigas acordándote de cada uno de nosotros, Señor. Que sigas, Padre, teniendo misericordia para que cuando andemos, Señor, en medio de ese valle de tribulación y de angustia, cuando andemos, Señor, en esa noche oscura, en la soledad, podamos ver, Señor, esa disciplina que viene hacia nosotros, Señor. Así como llegó a Jacob, así como llegó a Abraham, esa disciplina, Señor, pero llegó para dar promesa de bendición y de liberación, Señor. Así podamos entender nosotros que tú vienes a traer promesa de sanidad, de liberación a cada una de nuestras vidas. Que ese valle, Señor, de gloria estará ahí, que muchas veces tendremos que pasar por él, pero que tu callado y tu vara nos disciplinan, Señor, para poder sostenernos bajo la cobertura de tu Espíritu, Dios. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por nuestras vidas, por tu pueblo, por tu iglesia, por cada uno de los que estamos acá, Señor, porque sabemos, oh Dios, que nos has amado con ese amor eterno, Padre. Que la bendición de tu Espíritu quede en cada una de nuestras vidas, Señor. Que los que nos han visto a través de la transmisión, Señor, también reciban su porción de amor, Señor, y que tú los guardes en todo